Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Ángeles Neira. Tenemos que remontarnos hasta finales de la década de los 80 para hablar de los inicios del doblaje en Andalucía, gracias a la llegada de Canal Sur. Hoy tenemos con nosotros en La Voz de tu Vida a una de las primeras actrices que dio esos primeros pasos a la vez que la propia profesión los daba con ella. Tengo el placer de saludar a la actriz Ángeles Neira. Ángeles, bienvenida a La Voz de tu Vida. Bien hallada, gracias. Igualmente, un placer. Oye, cuéntanos primero, ¿quién es Ángeles Neira? ¿Cómo te definirías tú misma? Uy, Dios mío, de mi vida habrá, pues no me conoce un 99% de los andaluces, porque además los actores de teatro, yo empecé en el teatro y los actores de teatro, Claro. como no sea a los aficionados que les guste mucho, no hay una gran difusión. Y además cuando yo empecé había más, bueno, estaba el Teatro Lope de Vega, que traía muchas obras y tal, pero bueno, era un tiempo donde no había obras independientes, no había teatro independiente, Claro. pero sí se movía más el teatro, quiero decir, el teatro clásico, todo esto. Después ya han venido, bueno, la verdad es que siempre estamos en crisis esta profesión. Ya. Pero bueno, yo hice arte dramático en el, no me acuerdo, el 70 y algo. Sí. Y después, pues nada, pues empezamos lo típico de varios compañeros que nos dedicábamos a montar sainetes y a llevar por los pueblos. Sí. La vida de un cómico, un poco ya más moderno, pero vamos, empecé desde muy abajo y luego, luego ya empezaron obras que se montaban a lo mejor de más importancia, pues no sé, empezaron a llamarme. La verdad es que en la escuela de arte dramático yo tenía tuve muy buena acogida, porque enseguida, por lo menos ellos me lo decían, que tenía una gran sensibilidad, que les gustaba mucho mi forma de interpretar y no sé si me recomendarían o algo, que empezaron a llamarme, pero de una manera, digamos, local, o sea, en Andalucía. Claro. Y bueno, ahí sí podía ser conocida. Me acuerdo que hice mucho teatro clásico, teatro contemporáneo, incluso al principio Álvarez Quintero. Sí. Pues nada, empecé a hacer, y luego ya pues montamos una pequeña compañía y montamos Fando y Lis de Fernanda Raval y la llevamos, me acuerdo que la llevamos a Madrid, y allí sí obtuvimos muchos premios la verdad es que tengo unos recuerdos maravillosos de aquella obra. Qué bueno. Siendo teatro del absurdo como era, pues me gustaba muchísimo porque, a ver, no perdimos en ningún momento las raíces. Era teatro del absurdo, pero le buscamos la lógica, porque si tú haces teatro del absurdo, pero no le encuentras una lógica, o tú no se la aplicas una lógica, eso en la vida se va a no entender, porque el teatro del absurdo, cada uno tiene su propia versión dentro de su cabeza, su propio entendimiento. Desde luego. Pero la verdad es que estuve con compañeros que me enseñaron muchísimo, y estaba Concha Tábora, estaba Paco Piñero, estaba Mariano Fraile, bueno, y lo que más me gustaba del mundo, que sigo ansiándolo, es que no perdimos nuestro acento. Todo lo hicimos en esa compañía en andaluz. Qué bueno. Claro, es que en andaluz tú puedes hacer todo, desde teatro clásico hasta todo. A mí me mata cuando alguien recita Lorca y lo recita en castellano. Es que no tiene ningún sentido. Lorca sentía y pensaba en andaluz. Es verdad. Porque es que era de Granada. Verá, y las vivencias que tenía, todo lo que vivía a su alrededor, eso era... Y además no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver cuando tú hablas con tu manera. O sea, tú eres mucha más verdad en el escenario hablando en andaluz. Vamos, si es que eres andaluza. Claro. Yo jamás en la vida hablo en castellano cuando no estoy... He tenido, por supuesto, como todos los andaluces, he tenido que hablar en castellano en lo alto de un escenario, pero es un clip que te tienes que aplicar en cuanto subes al escenario, ¡pum!, ya está ahí el castellano. Y cuando bajas, pues vuelves a tus raíces, a tus orígenes. Aparte, a mí me parece el andaluz una cosa mucho más suave, más melódica, más profunda.
El andaluz me parece que tiene un vocabulario mucho más rico. Quizá también es cosa de costumbres, ¿no? ¿Puede ser, Ángeles? No, 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 no. No, perdona, no he querido ser brusca diciéndote que no. Para nada. A ver, un argentino viene y puede hacer su papel en argentino y no le dicen nada. Es verdad. Y un canario también. Y un catalán muchas veces se le cuelan las L finales, las vocales más abiertas o más cerradas y no pasa nada. Pero el andaluz o la andaluza pues lo tiene que hacer de criada o es la graciosa de la obra. Sí. Cosas que a mí me parecen muy despectivas y los mismos andaluces se avergüenzan de su manera de hablar y ellos dicen, es que nosotros hablamos muy mal. No, No, tú hablas un andaluz perfecto, claro, pero andaluz, perfectamente andaluz. claro, que es vuestra forma de hablar. Claro, es que nuestra forma, bueno, es más que una forma, Un estilo de vida. claro. Y además, por ejemplo, varía mucho porque la proyección en el escenario en andaluz cuesta más trabajo porque tiene muchas H aspiradas, porque tiene muchas J, porque, ¿sabes? Todo eso hay que aplicarlo. Y a mí me costó la misma vida poder representar en andaluz, porque todos tenemos metidos en la cabeza desde que empezamos, fuera el andaluz, venga las S finales, esa che que es muy sevillana, esa S que suena muy andaluza. Y entonces yo no sabía hablar en andaluz en lo alto de un escenario. Yo no sabía. Claro, cuando lo descubres, pues alucinas porque descubres otro mundo. Tú no estás fingiendo, tú no estás haciendo de... Con esto no quiero decir que cuando se interpreta en castellano se esté mintiendo, pero bueno, ahí hay una técnica añadida que es la del castellano, que no es tu manera natural. Tú eres mucho más verdad en andaluz. Bueno, es que como me pongo a hablar de esto, porque por ejemplo en Canal Sur tú pones y las personas que dan las noticias te las dan en castellano, pero bueno, ¿por qué? Si el andaluz además, el español es, me parece que la segunda o la tercera lengua más hablada del mundo, Sí. pero en su variante andaluza. No tiene nada que ver el castellano, es que dicen, no, sí, pero el castellano es... No, el castellano no. El español en su variante andaluz. Bueno, tampoco quiero yo dar el meeting aquí. En fin, que estuve haciendo teatro muchísimo tiempo. Ya tenía una hija, estaba casada y tal. No, pero antes de tener a mi hija, pues una compañera que, bueno, que ahora es muy famosa, que se llama Ana Bajener, Sí. que fue compañera mía desde que teníamos 17 años, así, que ella vivía aquí en Sevilla, me dice, pues hay unos cursos de doblaje y yo no le eché mucha cuenta que sí, que tenemos que ir. Y entonces fuimos a hacer la prueba, era una empresa que venía de Galicia, que en Galicia ya tenían estudios de doblaje, y entonces fuimos Mariano Peña, Ana Bajener y yo, que éramos el trío Calavera, no nos separábamos jamás. Y entonces pues hicimos la prueba. ¿Estudio 1 puede ser que fuera? Estudio 1, exacto, Estudio 1. Hicimos la prueba, claro, como éramos actores, porque mucha gente hacía la prueba, pero a lo mejor lo que había hecho era publicidad o no había hecho nada y tal. Claro, nosotros hicimos la prueba, le dimos los matices y tal, y bueno, tenemos unas voces más o menos, bueno, la voz de Ana Bajener es maravillosa, Sí. que Ana Bajener también dobla en Madrid, perfecta. Sí. Y entonces, pues bueno, pues nos dieron el curso y nada, muy bien, porque la verdad es que yo me entusiasmé. Y entonces, pues mira por dónde llegó otra empresa catalana, que, bueno, Estudio 1 estaba dando los cursos, pero llegó una empresa catalana que, bajo la esperanza de que Canal Sur iba a necesitar, Canal Sur todavía me parece que no, o acaba de empezar, que iba a necesitar voces, porque claro, contaría con el colectivo de doblaje de Sevilla y tal, pues vino, se instaló aquí, que el dueño es Manuel Corbi, y entonces, bueno, esa ha sido la empresa que yo creo que más trabajo nos ha dado. Se llamaba Videotake. Sí. Y nada, y ahí ya empezamos, y recuerdo que nosotros éramos la primera promoción junto con muchos más compañeros, y ahí empezamos a doblar, y este hombre confió muchísimo en nosotros, y concretamente a Ana y a mí nos puso enseguida a dirigir doblaje. Claro, todo el mundo éramos nuevos, el técnico, los actores, los directores. Al principio íbamos muy despacio, pero bueno, pues claro, eso hace más de 30 años. Entonces, pues empezamos a descubrir un mundo que eso sí que era absolutamente desconocido. Sí. Después resultó que Canal Sur fue el que menos trabajo dio. Vaya. Sí, la verdad es que no puedo decir que ha sido el que más trabajo ha dado.
Antena 3, seguimos haciendo cosas para Antena 3 y para Televisión Española y para Telecinco y documentales para todas las cadenas que hay ahora de documentales. Y bueno, yo luego alternaba doblaje con teatro, pero ya es que irme de gira, mi hija era pequeña y ya era muy difícil, porque si a lo mejor me comprometía a hacer una serie de doblaje, si me iba de gira, luego no podía estar aquí o venía corriendo, estaba aquí 2 días, hacía varios capítulos, bueno, que yo era una locura. Claro. Y ya me quedé en doblaje y aquí sigo. Ana, por ejemplo, tiró para Madrid y yo nunca me resistía a una estupidez por mi parte, porque luego eso no me ha llevado a nada. Yo quería hacerlo aquí y que viniera el teatro aquí y que se enriqueciera la parte cultural aquí y todo. Y pues nada, pues no lo conseguí, por supuesto. Claro, también tu parte, preservar el doblaje en Andalucía, a mí me parece fantástico. Sí. De todas maneras, hay algunos compañeros que eran solo actores de doblaje, no hacían teatro y se fueron a Madrid, y allí siguen, Miguel Ángel Montero y Luis Fernando Ríos, que allí siguen, pero es que Ana se fue por hacer teatro. Claro. Lo que pasa que es que luego enseguida empezó también a doblar allí. Claro. Mariano Peña se fue también lo que pasa que ahora alterna. Efectivamente. Pero yo no quería el mundo centralizado del teatro y del espectáculo en Madrid. Yo decía, pero ¿por qué no se hace aquí? Pero vamos, esas cosas, es que yo soy la loca del tarot, porque aquí no se ha hecho. Quiero decir que es que aquí se hace muy poca cosa, y si verdaderamente quieres vivir de esto, que ya es difícil, porque solo un 8% de la profesión vive de la profesión o malvive de la profesión. Poquito eso, En nada. Yo quería que aquí hubiera más teatro, que hubiera más cine, que hubiera más productoras, que hubiera más... Pero bueno, eso era un sueño imposible. Claro. Ahora hablaremos de esto también, pero me gustaría hacer una pequeña pausa en el tema, porque te estaba escuchando cuando me hablabas de los inicios, que erais todos actores de teatro, que no teníais ninguna experiencia en el doblaje, y me parece una historia preciosa, porque además se me vienen a la cabeza los inicios propiamente dichos del doblaje en España, en 1932, donde varios actores sin técnica en el doblaje, básicamente porque no existía, se reunieron para dar los primeros pasos en la profesión y crearon un nuevo oficio que dura hasta nuestros días. Y me recuerda vuestra historia a esto, ¿no? Que es la historia de los inicios en el doblaje en Andalucía, y me parece fantástico, me parece que hicisteis algo magnífico. ¿Tú qué recuerdos tienes de aquellos primeros años, Ángeles? Hombre, yo tengo recuerdos de al principio muy duros, porque nosotros íbamos muy despacio, ya se doblaba en Madrid y en Barcelona, pues desde los tiempos que tú estás diciendo. Claro. Y nosotros íbamos muchísimo más lenta, aparte al principio estábamos muy seguras, menos mal que dirigíamos las dos juntas. Y entonces las dos no estábamos cobijos la una a la otra con las dudas que teníamos, pero claro. Si un take en Madrid se ve, no sé, puede ser, hay veces que se ve más y otras veces que se ve menos, y en Barcelona igual, pero vamos a poner una media de 3 veces, sí. Tú lo ves, lo ensayas 3 veces y entras a doblar. Pues aquí yo no sé, la de veces que podíamos ver un take, después se entraba a doblar, después se repetía, y si la jornada tenía que terminar a las 10:30, pues yo recuerdo más de un año bastante más, saliendo como a las 12 de la noche, y además un estrés impresionante, y al principio un poco de complejo, porque tampoco confiaban mucho en Ana y en mí los mismos compañeros, claro, como diciendo, bueno, y está. Pero aprendimos a tener recursos, a resolver sobre la marcha, porque el doblaje, una parte muy importante es la producción, que es el tiempo. En el doblaje cuenta mucho el tiempo, muchísimo. Claro. O sea, si tú tienes 2 actores de doblaje, los 2 muy buenos, pero uno tarda menos que otro, aunque el otro te guste más, por producción tú tienes que coger siempre a la persona más rápida, que lo haga bien, claro, pero la persona más rápida, porque el tiempo en la sala es dinero. Tú no puedes ver, tú puedes ver el take las veces que te dé la gana, pero claro, eso va, el reloj va corriendo y el director tiene que administrar el tiempo. Y nosotras al principio en eso estábamos muy perdidas, y los actores pues entraban al atril y empezaban con la comodidad, como es normal, yo lo quiero ver otra vez, pero otra vez, y entonces bueno, aquello se hacía interminable. Y este hombre, Manuel Corvi, confió mucho en nosotros, en todo el colectivo, y nos dio mucho más tiempo, tuvo muchísima paciencia, y aprendimos a tener recursos, porque al principio éramos
quiero decir, hubo mucha gente que hizo el curso, pero no todos estaban preparados para doblar. Claro. Entonces, aprendimos a tener recursos. Por ejemplo, a Mariano Peña le llamábamos el chicle, porque Mariano hacíamos una serie muy antigua que se llamaba La llamada del oeste, en blanco y negro, Sí. pero que eran del oeste todo. Y había una cantidad de capítulos impresionantes. Entonces Mariano en un capítulo salía y hacía de un viejo borrachín, pero a los 3 minutos hacía del sheriff. Después, a los 2 minutos, hacía de un matón y cambiaba la voz que no te cuento. Y nos agarrábamos, por ejemplo, a personas, por ejemplo, Juan Fernández, Sí. también empezó, y aquello era una voz que lo inundaba todo. Sí. Y bueno, Jorge Tomé y voces verdaderamente importantes, interpretaciones, maravillosos actores. Y aprendimos eso, a tener recursos. Pues, ¿y esto quién lo va a hacer? Ah, pues mira, como ha salido aquí, empezamos a hacer cábala. Todo eso te da un speech que te va introduciendo, y cuando te das cuenta, el puzzle cada vez lo rellenas en menos tiempo, cada vez lo encajas antes. Y bueno, ya después de más de 30 años, pues a veces terminas de hacer una cosa. Por ejemplo, yo acabo de grabar un documental y me estaba diciendo un compañero, y bueno, ¿y qué poco has tardado? Y ya es que no reparas en el tiempo, porque ya es que entras en una dinámica que los códigos de tiempo los tienes muy claros, casi adivinas el tono que va a sacar la actriz o la persona que está hablando, porque las ves venir, porque son ya muchas caras, muchos momentos, muchos... Claro. Pero bueno, ya está, es que la experiencia es un grado, nunca mejor dicho. Está claro. Sí, está claro. Pero vamos, de todas maneras yo sigo teniendo grandes equivocaciones y además reivindico el derecho a equivocarme porque Por supuesto. soy humana. Y ya está. Hablando de esos inicios, aquellos cursos, ¿quién os enseñó a doblar? Pues si no me equivoco, vamos, tengo entendido que tú incluso te fuiste a Barcelona en aquellos primeros años, ¿verdad? Sí, yo me fui a Barcelona, pero porque este señor, Manuel Corbi, en cuanto me vio, él ya tenía claro que quería que yo dirigiera, pero como la dirección lleva mucho de producción en doblaje, Claro. pues me fui a Barcelona y estuve aprendiendo. Bueno, vi doblar a grandes actores como por ejemplo Rogelio Hernández, que yo me quedé, y luego Arsenio Corsella. Bueno, aquello fue, para mí yo estaba como en las nubes. Pero aprender a hacer los plannings de doblaje, porque eso es todo como un puzzle donde van todos los nombres puestos, todos los números de take, para que los actores entren y hagan todos sus takes y se vayan y no pierdan mucho tiempo, porque hubo mucho tiempo que aquí había como 6 o 7 estudios, entonces un actor lo podían llamar de 3 estudios en una misma mañana y no lo podías tener toda la mañana para una película. Hombre, si era el protagonista sí, porque tenía que estar, pero si su personaje era secundario o era un personaje más episódico, Claro. tenían que había que ponerle todas sus intervenciones juntas para que se pudiera ir al otro estudio, y además nos teníamos que compaginar con los demás estudios porque no había más actores. O sea que es que no teníamos que hacer juegos malabares. Claro. Y yo estuve en Barcelona aprendiendo la producción y además viendo el ritmo del doblaje, que a mí aquello me enseñó bastante. Me enseñó a no perder ni 10 segundos, porque en el doblaje se cuenta por segundos. Y bueno, era una rueda y como un engranaje que me hizo mucho bien. Qué bueno. Luego ya pues aquí pues yo era la que decía, pero junto con Ana, claro, yo todo lo que yo vine y todo se lo expliqué a Ana y todo lo hacíamos entre las dos. Luego ya al año así empezamos a dirigir solas. Claro. Empezamos a caminar solas, cada una en una sala. Pero bueno, yo estuve en Barcelona aprendiendo eso y además vi eso, cómo se movía el mundo porque es que aquí es que no teníamos ni idea, no habíamos visto nunca un estudio, ni un director, ni sabíamos las maneras, en fin, bien, eso estuvo muy bien desde que empezamos. Pues eso es fantástico. Oye, para no dejar nada en el tintero, Ángeles, nos habíamos quedado antes en que varios de tus compañeros que empezaron en Sevilla acabaron trasladándose a Madrid. Sí. Y tú nunca te llegaste a plantear esa misma estela. Nos decías también una cifra que creo que es terrible, que solo el 8% de la profesión en Sevilla... No, en Sevilla no, en España. Ah, en España. Solo un 8% de la profesión, de los profesionales del teatro y me parece que del cine,
vive de su profesión. Quiero decir, están los de arriba, que no es que vivan, que es que superviven. Pero en ese 8%, un porcentaje también muy alto malvive. Claro. Malvive. Y los demás, pues imagínate. O sea que resistir en esta profesión cuesta mucho trabajo. Desde luego. En esta profesión hablo de teatro y de cine, ¿eh? En doblaje, bueno, si te defiendes, no lo sé, la verdad es que yo no lo sé. Yo he tenido la suerte de poder vivir del doblaje, que es una suerte muy grande, pero lo otro es que pone los pelos de punta. No, está claro. ¿A día de hoy, Ángeles, sigues compaginando teatro con doblaje o...? No. Yo ya dejé el teatro. La verdad es que muchas veces me apetece, y alguna vez con Mercedes Hoyos, por ejemplo, Sí. vamos a montar una obra pequeñita entre las dos y lo ponemos en una salita de teatro, porque a veces sí me viene el mono. Por ejemplo, Manolo Solo, me acuerdo que hace poco me dijo: Neira, ¿no te late el asunto? Y le dije, pues sí, la verdad es que hay muchas veces que me apetece, pero que me apetece y que me llama. Quiero decir, es una cosa muy pasional y muy visceral. Claro. Pero bueno, yo no puedo pedir que se acuerden de mí en Madrid, porque yo no he hecho méritos para que se acuerden de mí en Madrid. Y luego, pues sería, sí, aquí a lo mejor montar, pero por el gusto de subirte al escenario y disfrutar con un papel. Claro. Eso sí me llama mucho la atención, pero ya no, porque, como te digo, mi manera de sentir ya y del trabajo y de la realización está más con el doblaje que con otra cosa. Yo creo que a mí me gusta tanto el teatro que lo veo, siempre me ha parecido un hobby, aunque haya vivido del teatro en muchos momentos, porque es el disfrute máximo. Yo disfruto mucho más con el teatro que con el doblaje, por supuesto. Pero claro, yo me tuve que plantear si podía vivir del doblaje, pues no me podía ir como una bohemia. Eso está bien en algunos años, pero llega un momento que tú tienes ya que protegerte y que no puede ser. Yo no me concebía yéndome a Madrid a lo mejor con 40 años y quedarme allí a ver cuándo me salía algo. No, es que yo no podía hacer eso. Claro. Yo, por lo menos, yo no soy capaz. Hay quien corre el riesgo, pero yo no. Yo soy muy cobardica a lo mejor en ese sentido. Bueno, las circunstancias de cada uno son las de cada uno, eso está claro. Ángeles, para ir terminando, ¿de qué te sientes orgullosa de todo aquello que has conseguido a lo largo de tu vida profesional? Sí, yo mirando hacia atrás, o sea, antes, hace muchos años yo solo me sacaba defectos, pero estoy muy orgullosa de haber vivido lo que viví en teatro, porque si te gusta el teatro, si lo sientes, si te llama, yo creo que es el disfrute máximo. O sea, un aplauso en el teatro, sí, yo creo que es la mayor catarsis y la mayor celebración que tú tienes. Es un gozo, te iluminas por dentro, te levitas. Eso, bueno, se pasan muy malos momentos y hay representaciones que están fatal, porque quiero decir que hay de todo, pero yo estoy muy orgullosa, pues nada, de haber decidido un día hacer arte dramático y después haber tenido la oportunidad de subirme al escenario. Ha habido obras con las que he disfrutado más, ha habido directores por ejemplo, yo estuve un tiempo en la Cuadra de Sevilla y ahí aprendí cosas tan especiales, porque la Cuadra tiene un estilo tan particular de concebir el teatro, tan austero, tan espartano, y eso también me apasionó. Pero luego yo estoy orgullosa de haberme metido en otras vidas, de haberme metido en otras caras, en otros problemas. Al final, eso es lo que te queda. Claro. Pues Ángeles Neira, tengo que reconocer que por mi parte ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con La Voz de tu Vida y sobre todo tu historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti y mira, me encanta cómo se llama esto que estamos haciendo, esta conversación, La Voz de tu Vida. Es que suena tan bonito. Me alegro. Me encanta. Pues nada, ha sido también un placer por mi parte y
cuando queráis, aquí estoy. Pues fantástico. No, igualmente, y sobre todo haber podido reivindicar la historia del doblaje en Andalucía en particular y, como decíamos al principio, la lengua de tantísimos personajes, como decías, Federico García Lorca, se me ocurren Alberti, Velázquez, Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, etcétera, etcétera. Por supuesto, hijo, todos. Y Murillo, y no sé, Andaluz tiene algo especial, y no es que yo sea chauvinista ni... Pero bueno, es que aquí ha habido tantas culturas, Sí. tantas civilizaciones, hay tanta vivencia, el clima es tan rico, pues bueno, entonces, bueno, esto tiene que salir por algún sitio. Hay muchos artistas aquí. Desde luego. Muchos artistas, mucho. Además, fíjate, hablamos, mira, García Lorca era de Fuentevaqueros, si no me equivoco, Alberti del puerto de Santa María, Velázquez de Sevilla, Sí. Juan Ramón Jiménez de Moguer, que creo que es Huelva. Sí. O sea, que es que al final es Andalucía es una maravilla y su historia es infinita. ¿Cómo lo sabes? Mira qué bien. Eso me ha gustado. Infinita. Sí, señor. Pues Ángeles, muchísimas gracias por todo lo dicho y te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Igualmente, hijo. Muchas gracias.